hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Fe es creer lo que no se ve. Creer lo que no se ve porque nos lo asegura otro que lo ve o lo ha visto. El asentimiento que se da a alguna cosa como verdadera por el testimonio verdadero fidedigno. Si viene un habitante del norte de Noruega y me dice que allí la noche dura meses en invierno y el día dura meses en verano, yo, aunque no lo he visto, se lo creo. Se lo creo por su veracidad. Es decir, no lo he visto, él me lo dice que sí lo ha visto, no me miente, lo creo. Eso es tener fe. Tengo fe. La fe es humana o divina, según sea el testimonio de aquel a quien yo crea. Si lo que creo es el testimonio humano, es la fe humana. Yo me fío de las personas, creo a las personas. Entonces salgo a la calle y pregunto dónde está tal dirección. Me dicen vaya por aquí, después allá. Le creo. Eso es fe humana, le creo. Y así cuántas cosas. Prácticamente en esta vida todo lo hacemos basados en la fe humana, en la comida, en todo. ¿Sí? Vas a un aeropuerto, tomas un avión y te dice que ese avión va a ir a tal sitio. ¿Cómo lo sabes? Fe. ¿Sí? Te dicen que este es el avión que vuela a tal sitio. Te montas y va, salvo. ¿Sí? La fe divina es cuando nosotros, como dice San Juan, si creemos a los hombres, más digno de fe es Dios. Con mayores motivos tenemos que creerle a Dios. La fe humana es necesaria al hombre para la vida. La mayor parte de las cosas que sabemos son por fe humana, porque nos lo aseguran otros. Eso es lo que hacemos cuando nos vamos a la escuela, a la universidad. Hay un profesor, un maestro, te va diciendo las cosas y tú crees, eso es vivir de fe. Te dice, te empieza a enseñar las cosas hasta que después yo llego con la experiencia, con el estudio y con la comprobación de los hechos a comprobar, a demostrar, a ver por mí mismo que aquello que me dijo aquel profesor pues era la verdad. Pero yo empiezo creyéndole. Normalmente si entras a una clase, no entras, a ver, este seguro que me quiere engañar. Entonces a todo lo que diga hay que decir que no. Si vas así a clase, lo siento por ti, ¿no? Si esa es la fe que tienes en ese profesor, ahora, si te sientas delante de la televisión, a todo lo que digas al revés. Ahí ya puede ser que, ¿ve? Un buen porcentaje aciertes. ¿Ve? Si te encuentras con una persona que sabes que te quiere, que no tiene nada en contra tuya, pues uno lo toma todo. Pero a veces le surge, ¿no? Pues puede ser que en esto esté equivocado, ya no es un tema donde la persona domina.
y le creemos a los hombres. Y si una persona nos dice que nació, que murió, que hizo tales o cuales cosas, no va a decir que murió él, sino que murió su padre, su abuelo, quien sea, le creo. Pues si nosotros creemos a los hombres, a Jesucristo, aquí es donde tenemos la fe divina. Esta es la fe que salva. La fe divina, la fe humana no salva. Salva de peligros, de problemas o de miserias de economía. Te salvará de otras cosas. Pero la fe divina es la que te da la salvación eterna. Nuestra fe, la fe que tenemos que tener, nosotros creemos a Jesucristo. No lo hemos visto nacer y creemos que nació. No lo hemos visto morir, creemos que murió. Ni lo vimos resucitar y subir al cielo, creemos que Jesús resucitó y subió a los cielos. El creer los hechos de la vida, los acontecimientos, las palabras de Jesús es fe. Estamos ciertos de que nació, murió, subió a los cielos, resucitó y subió a los cielos. Y como este ejemplo se nos pueden poner otros 1000 de toda la doctrina, la enseñanza de la Iglesia y la doctrina que Dios nos reveló. La vida, obras y palabras de nuestro Señor Jesucristo. A Abraham Dios le prometió que su descendencia se multiplicaría más que las estrellas del cielo. Abraham tenía la promesa en un solo hijo, en Isaac, y Dios le mandó sacrificarlo. ¿Cómo había de tener tanta descendencia si sacrificaba a su único hijo siendo él ya viejo? Sin embargo, creyó a Dios, no vaciló en ese creer. Por eso la fe de Abraham es proverbial, es modelo, es alabada. San Pablo alaba esta fe. Jesucristo enseña el pan a los apóstoles y el vino y les dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y los discípulos creen, aunque no lo ven, porque se lo dijo Jesucristo que es Dios, que había probado su veracidad, que Él nunca miente, que siempre que habla lo dice con verdad. Verdad porque no se equivoca, verdad porque conoce los hechos. Los discípulos creen a Jesús y Jesús ha probado su veracidad con tantos milagros. Todo lo que Él dice se hace, se realiza. Allí ellos ciertamente que no ven la sangre de Cristo. Y los que escucharon aquellas palabras del Señor, o antes de que les dijera, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, sino aquellos cuando les dijo, si no coméis y no bebéis la carne, la sangre del Hijo del Hombre, no tenéis vida en vosotros. Aquellos que no creen a Jesús dicen, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Así decían los que le habían oído, y entre ellos estaba Judas. Pero los fieles creen y dicen como San Pedro, ¿y a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos y creemos que tú has salido de Dios. Y así
todo lo que Jesús nos reveló. Y no solo la revelación de Jesucristo, sino también la revelación de Dios hecha en el Antiguo Testamento. Todo lo que el Espíritu Santo, a través de los profetas, a través de sus testigos, nos habló, nos dijo, nos comunicó acerca de Dios y de nuestra salvación. Por eso tenemos que dar un asentimiento firme a toda la revelación de Dios. Y no según sea el gusto o la apetencia, porque hay algunos que tienen esa mala costumbre de creer lo que les gusta y dudar de lo que no les gusta. No se debe confundir creer con opinar o conjeturar o pensar, porque creer es asentir con convicción firme y cierta. Entonces, es bueno, porque a veces creemos como nos enseñaron de pequeños, pero nos falta llegar a afirmar, a afinar, a perfeccionar el acto de nuestra fe. Cuando decimos de verdad que creo, tengo que hacerlo con esa convicción firme, no, yo creo esto, sí, porque como todo el mundo lo dice, ¿ve? Ahí no hay firmeza. Entonces una persona que tú dices, ¿tú crees en esto? Bueno, si todo el mundo lo dice, no tiene firmeza. Entonces no está teniendo fe completa, una fe absoluta, diríamos, en cuanto a la fe sobrenatural. Yo creo cualquier cosa que me dicen, mientras que no tenga un motivo para dudar. Si una persona viene y me cuenta una historia y me dice, pues que tal cosa, no sé qué, que ha vivido en tal sitio, hay algunos que te empiezan a contar tales historias de su vida que empiezas a dudar antes de que hable, ¿no? Ya, ¿ve? Fantasía, dice más fantasías que no realidades. Entonces, antes de creerle, empieza uno a dudar. Y después tiene que empezar a buscar pruebas antes de llegar a creer. La fe sobrenatural, si no es una convicción firme y cierta, sin posibilidad de dudar, de error, cierta, sabiendo que Dios no es el que miente. Entonces, esta fe cierta, ¿saben dónde está? En que yo dudo antes de mí que de Dios. Cuando yo algo no lo comprendo, es que yo no soy capaz de llegar a entenderlo, ¿no? Me falta todavía. Empiezo a dudar de mí, pero no de Dios. Cuando la fe no es cierta, esta fe no es un asentimiento, una convicción firme y cierto. ¿Será eso así? ¿Podrá ser? ¿Ve? Esto que acabamos de decir de aquellos, dura es esta doctrina. ¿Podrá ser que yo tendré que comer su cuerpo, beber su sangre para tener vida? ¿Cómo va a ser eso? ¿Ve? No dudo de mí, dudo de Él. Dudo de su palabra. Entonces, no hay una fe salvífica sobrenatural completa. Esa fe está en la medida en la que yo lo capto, lo entiendo, lo puedo aceptar. Hay cosas que bien, yo no entiendo el por qué, pero como ya he visto que eso sucede, un avión tan pesado y que vuela, y si encima me dices que es por las alas, pero si las alas ni siquiera las mueve. Yo veo los pájaros que mueven las alas, ¿ve? Y el avión no mueve las alas. Pero me pongo allí y veo que despega y que se va y que viene y que aterriza y veo que vuela y la persona que se ha ido a tal país y que regresa, ¿ve? Pues entonces
no lo puedo comprender, pero lo veo. Entonces sí lo acepto. Entonces es cuando yo de mis conocimientos sé que supera mi capacidad. ¿Ve? Fe humana en algo que yo humanamente no lo puedo entender, todas las leyes físicas que se están dando en orden a que el avión pueda volar. ¿Cómo es posible que un motor que ni siquiera tiene hélices, allí tiene un tubo y ni nada más? ¿Y dónde están las hélices? ¿Ve? Ya lo único que hace es ruido, ¿no? Porque ahí te pone un ruido, ¿no? Y ya está. Entonces dice uno, bueno, es verdad que hay muchas leyes físicas que yo no las conozco. Y por esas leyes físicas que yo no tengo la capacidad de entenderlas, no las he aprendido, no las he estudiado, pues el avión vuela. Me basta con verlo, veo que vuela. En que Jesús diga que esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ahí no voy a tener leyes físicas como para decir eso sí se puede dar. La única razón en la cual yo puedo creer es en que Él lo ha dicho y nada más. Solamente una razón, si tú lo has dicho, eso es así. Pero esta fe depende del asentimiento. Así es. El asentimiento firme o dudoso. ¿Sí? Por eso no confundamos lo que es una opinión o una conjetura o un pensamiento. Eso es lo que tú piensas, pero ¿sí? Yo pienso de otra manera. Esa es una conjetura. A mí me parece que por esto y por aquello y por lo otro parece que puede ser esto. Esa es tu conjetura. ¿Ve? Y hoy día por eso tengan mucho cuidado. ¿Ve? Porque hay una expresión que nada más que oírla ya tienen que ponerse alerta. Y esto es, ¿ve? Es la opinión. Es decir, esa es tu verdad. Pero mi verdad, oiga, la verdad no es tuya, no es mía, es objetiva, está en el hecho, no está en ti, no está en mí. En mí está la voluntad, no la verdad. En mí está el entendimiento, el que descubre la verdad, pero no está la verdad en mí. En mí está el entendimiento, en mí está la voluntad, pero no está la verdad. Yo soy el que tengo que ir a descubrir la verdad, por eso no es mi verdad, no es tu verdad. Y no es lo que tú descubras porque tú lo has descubierto, es verdad. Es que yo lo he descubierto, entonces es verdad. No. Yo he descubierto una verdad que está ahí. Si la he descubierto tal y como es la verdad. Estoy en la verdad, pero no es mi verdad. Nunca pasa a ser mi verdad. Esta es mi verdad. Falso, siempre será falso. De que esta es mi verdad. Esta es la verdad. Y yo te la muestro como es, pero no es mía. La verdad no es tuya, no es mía. Porque la fe es asentir, la fe sobrenatural, con convicción firme y cierta a la verdad que Dios nos propone para creer. A la verdad que Dios te dice que creas. No está en que tú lo crees, está en que Dios te dice que lo creas. Por eso la verdad nunca pasa a ser mi verdad, porque no es mía. Es la verdad. Yo ciertamente, si este micrófono es mío, puedo hacer con él lo que quiera.
pero este micrófono está fuera de mí, es diferente. La verdad, ahí ya no puedo hacer con ella lo que yo quiera. Solamente puedo aceptarla, confesarla o negarla, rechazarla. Que la puedo entender o no entender, eso ya no es cuestión de la verdad, es cuestión de mi entendimiento, de mi capacidad. Entonces, opinar no es tener fe. Yo opino que Dios es en este mundo una materia, una energía cósmica. Esa es tu opinión, esa no es la verdad. Esa no es la realidad. Entonces, no ponemos la fe en opiniones. Nosotros no basamos nuestra fe en la opinión de Pablo, en la opinión de Juan, en la opinión de Pedro. Ahí no basamos nuestra fe en ninguna opinión, en realidades, en verdades. Nosotros no conjeturamos. Tiene que ser que después de esta vida, de acuerdo a que veo que en este mundo hay muchas injusticias, tendrá que haber justicia. Entonces yo conjeturo que después de esto pues tiene que haber algo. Eso son conjeturar, pensar, adivinar lo que puede suceder o cómo va a suceder. La fe no es eso. Dios es el que todo lo ve, todo lo sabe, y Él sabe lo que hay, cómo va a hacer, qué va a suceder, y Él me lo dice, y porque Él lo dice es verdad. Y porque es verdad yo lo creo, no es un conjeturar lo que va a suceder. Eso es lo que a ti te parece, pero ¿y si fuera que estamos en un mundo, pero en este mundo hay otro mundo paralelo y resulta que entonces yo encuentro la puerta de ese mundo paralelo y entonces me voy? ¿Ve? Estoy conjeturando sobre cosas que son y cosas que no son y cosas que me parece que pueden ser, que a lo mejor que sí, que tal vez que no. ¿Ve? No den oídos a cualquier enseñanza. La fe no puede ser vacilante. Hoy sí creo, pero mañana no. Hoy me levanto, diríamos, con un ánimo alegre, entonces lo creo todo firmemente, y mañana como todo lo veo oscuro porque ya me he levantado, ¿ve? Con un dolor de espalda, un dolor de cabeza y un no sé qué, y entonces ya pues dudo hasta de si Dios existe. La fe no es vacilante. Ahora creo, ahora no creo. Ahora pienso, ahora opino, ahora me parece, ahora no. Por eso tenemos que aclarar, afirmar nuestra fe. No la fe humana, la que tenemos muchas cosas en la vida, sino de la fe que tenemos en Dios, creyendo todo lo que nos ha revelado. Es necesario, por tanto, estudiar nuestra fe, el contenido, qué es lo que Dios dijo, y saber ciertamente yo, como saben ustedes, todavía no me he convertido. Entonces soy muy malo y a veces me gusta preguntar y poner en aprietos. Pero no sean tontos, le están engañando. ¿Y cómo saben que Dios ha dicho eso? Ya. ¿Cómo lo saben? A ver, esto ya es que les están engañando. Ustedes son unos tontos, les han engañado toda la vida. Les dicen ahí unos que Jesucristo dijo esto y se lo creen. ¿Y cómo sabes que lo dijo? ¿Sí? ¿Podemos saber lo que Cristo dijo? Nosotros tenemos fe. Creemos la doctrina cristiana porque Dios la ha revelado. Dios ha revelado esa doctrina y porque la Iglesia nos dice que Dios la ha revelado. Entonces, primero, ¿cómo sé
que esa verdad la ha dicho Dios y que no es un invento de o alguien que me quiere engañar, que me está diciendo lo que Dios no ha dicho. Porque la Iglesia me lo dice. ¿Ah? ¿Y si la Iglesia me engaña? ¿Y si la Iglesia se equivoca? Entonces ya, ¿cómo puedes tú comprobar que eso es verdad? Pues creo porque Dios me lo ha revelado, Dios nuestro Señor. Y lo sé porque me lo dice la Iglesia que es infalible. ¿Y dónde sé que la Iglesia es infalible, que no se puede equivocar? ¿Quieren que cambiemos de tema y el próximo día ya hablamos de esto? ¿Ve? ¿No les gustan las novelas por capítulos? Vean el siguiente capítulo. ¿Cuál será la solución? ¿Ve? ¿Qué pasará? Ching. Sí, a veces hay que dejarlo si se quedan ahí pensando y entonces... ¿ve? Lo que pasa es que todavía me queda tiempo. Si no fuera por eso, se lo cortaría aquí. Así es. Pero ¿cómo sé que la Iglesia es infalible? Lo sé por la historia. Porque por la historia sé que existió Jesucristo y que con milagros probó ser enviado de Dios para fundar una iglesia católica e infalible. Entonces, yo no puedo saberlo todo por evidencia, porque lo veo. ¿No has visto a Jesucristo y crees en Él? ¿Y por qué crees? Porque me lo dice la Iglesia. ¿Solo por eso? Porque está la historia, y la historia es la que te dice lo que ha sucedido y entonces y eso es lo que vamos a celebrar, nos preparamos para la Navidad, que nació el Hijo de Dios. Y la historia te está diciendo cómo a lo largo de los siglos la gente lo ha creído y vamos hacia atrás y descubrimos en la historia el hecho real de que Jesús nació en la historia, en el tiempo, y por eso los evangelistas comienzan dándome el tiempo, el lugar, el tiempo, en el tiempo del emperador no sé qué, entonces dice, cuando en San Lucas dice, no, imperando en tiempo de la muerte de Poncio Pilato, siendo el otro, el virrey, ¿no? de Iturea y de no sé qué, y de Traconítide. Entonces te pone todos los reyes de la zona para determinar el tiempo. Porque este era rey aquí, este era rey aquí, este era rey aquí, este allá. Y aquí gobernaba este. Entonces, y en Roma, el César. Y entonces ya te ha puesto el tiempo. Te ha puesto el lugar. Aquí. Y ahí sucedió que nació Jesús, que murió Jesús, que resucitó Jesús, y te cuenta los hechos dándote toda la historia civil, la historia humana, todo alrededor, para que puedas descubrir el hecho en el acontecer de los tiempos, donde van sucediendo las distintas personas, y entonces empezar a dudar, si yo estoy aquí, lo que no pueden dudar es de que yo tengo mis padres, ¿ve? Entonces vamos un paso para atrás. Y los padres, ¿ve? Pues fulano y tal, en tal lugar. Y esos tuvieron sus padres, y entonces así hacemos la historia. Y la historia es la verdad de los acontecimientos de este mundo. Entonces, por la historia es... ¿A dónde voy? Miren, a la hora de los enemigos de la fe, los protestantes, ¿no? Ellos empezarán a poner solamente, y ahí es donde quería que ustedes no tropiecen, la Biblia. ¿Sí? Entonces, un día fui en el seminario, estábamos... y tenía que hacer unas compras en la verdulería, y entonces fui allí a
al almacén a hacer las compras para la comida del seminario, y un testigo de Jehová estaba allí también, me saca enseguida su Biblia y empieza y empieza allí el hombre a darme, ¿no? Digo, pero si es que esa Biblia está equivocada. O sea, su Biblia, primero, no es Biblia. Sí, está en la Biblia. Y le pregunto, ¿y dónde dice que es la Biblia? Claro, los testigos de Jehová no dice Biblia. Aquí dice, esta es la Biblia, según la editorial, ¿no? La Biblia de Jerusalén. Entonces, pero ellos dicen ¿cómo es? La traducción del Nuevo Mundo de los Santos Evangelios. Y bueno, eso es la traducción del Nuevo Mundo. Eso es un libro que te cuenta el Nuevo Mundo, que te habla del Nuevo Mundo que hablan los Evangelios. Pero esto no es la Biblia. Y le dije varias cosas, ¿no? Y después le digo, pues, dime dónde dice ahí que esa es la Biblia. Entonces empezó a pasar páginas para adelante y para atrás. Yo terminé de hacer mis compras, me marché y lo dejé buscando en su Biblia donde decía que aquello era la Biblia. Si lo ponemos en la Biblia, entonces viene sí. ¿Y cuál es la que Dios escribió? ¿Ve? ¿Esta es la Biblia que Dios ha escrito? Pues esta dice bien claro que es la Biblia de Jerusalén, y si pasas la página, aquí te dice cuáles son los autores, la editorial, y no creo que esta editorial existiese en los tiempos de Jesucristo para que Él me escriba y me imprima esta Biblia y la firme diciendo esto es lo que yo he dicho. ¿Ve? Y menos en la lengua vernácula, ¿no? En la lengua de nuestra. Entonces, si Jesucristo no escribió este libro, entonces, ¿cómo puedo yo saber que eso es lo que Él ha dicho? Entonces, esta es la parte fundamental, importante de nuestra fe que tenemos que saber para poder llegar a conocer lo que Dios nos ha revelado. Esto es la revelación. Dios ha revelado a los hombres que han transmitido esa fe, lo que Cristo nos ha dicho, y eso llegamos por la historia. Un profesor de Sagrada Escritura nos decía que en unas clases de teología, de Sagrada Escritura, iban también, ¿no?, en una escuela de Sagrada Escritura, pero un centro así como ecuménico donde van varios profesores también protestantes y demás. Y entonces a la hora de explicar cómo podemos saber que esta Biblia realmente está diciendo lo que Cristo dijo, los protestantes tienen tal lío que decía, y un profesor protestante decía, bueno, y para saber cuáles son los libros inspirados, pregúntenle aquí al sacerdote, a la Iglesia Católica, que ellos se lo van a decir. Y después nosotros con eso ya hablamos sobre lo que Cristo dijo. Entonces, no saben, no pueden decir y demostrar cómo es que yo sé que estos libros son inspirados. Porque al fin y al cabo tienen que ir a la iglesia que Cristo fundó. Se tienen que ir a la iglesia, a los apóstoles. Y no pueden demostrarlo por la Biblia. Porque si no, yo escribo un libro donde digo que yo soy Dios y ahora toma, porque como yo soy Dios y este libro dice que yo soy Dios, me tienes que creer a mí. Todo lo que yo diga tú me crees porque está en el libro. ¿Y qué es lo que dice? Que yo soy Dios. ¿Ve? Ya está. Entonces, ahí es donde tenemos que salir de la Biblia para demostrar que la Biblia dice palabra de Dios. Tú no puedes demostrarlo con la Biblia porque basta con que yo diga que aquí escriba que yo soy Dios
ya. ¿Cómo vas a poder comprobar el hecho? ¿Sí? Porque lo dice la Biblia está escrita por Dios, y como yo soy Dios, yo la he escrito la Biblia, hemos caído en un círculo vicioso. Entonces no podemos demostrar la divinidad, la palabra de Dios en la Biblia, que eso es lo que Dios ha dicho, por la Biblia. Eso se demuestra por la historia. Porque por la historia sé que existió Jesucristo. Y basta con saber que Cristo existió, que con los milagros demostró que era enviado de Dios para fundar una iglesia infalible. Estos son los porqués de nuestra fe. De manera que suponiendo que soy un incrédulo, estudiando la historia, vería que Jesucristo fundó una iglesia, que Jesucristo existió en un tiempo, en un lugar, y que hizo unas obras, y que en esas obras fundó una iglesia, que es la Iglesia Católica, y que la hizo infalible en su enseñanza de la fe y de la moral. Oyendo a esta iglesia, ya tengo por la historia lo que Cristo hizo y cómo demostró lo que Él dijo, y que todo lo que Él dijo y todo el poder, los sacramentos, se lo dio a la iglesia. Pues si Él fundó la iglesia, la hizo infalible para que no tuviera error en la enseñanza, en la transmisión de su enseñanza, ahora yo lo que tengo que hacer es ir a la iglesia y a ver qué es lo que la iglesia me dice que Cristo dijo y enseñó. Entonces la iglesia es la que me va a decir, mira, esto es lo que Cristo dijo, esto es lo que Cristo enseñó y Cristo obró así. Y estos son sus mandatos. Y de esta manera es como uno puede, oyendo a esta iglesia, que ha averiguado que es infalible, conocer a Dios, que ha revelado el misterio de la Santísima Trinidad. Sabiendo que Dios nos ha revelado el misterio de la Santísima Trinidad, yo, dando fe a Dios y a su palabra, creería el misterio de la Santísima Trinidad. Este es el proceso de la fe. ¿Sí? Que a mí me lo han enseñado mis padres, que me han dicho, mira, esto es lo que Dios ha dicho, que Jesús vino, que Jesús es el Hijo de Dios, que esto, y entonces vienen sus milagros, y vienen las demostraciones. Entonces, me ahorra tener que acudir a la historia, tener que estudiar toda la historia universal, la historia del tiempo de Jesús y la historia del Israel, del territorio y todo lo demás, para poder ir descubriendo que todas esas cosas son verdad, para entonces dar el asentimiento de la fe. Pero esa no es la única razón, ese es el modo para llegar a la fe por la razón. Pero hay otro camino. ¿Cuáles son los otros caminos? Bueno, como ya es la hora, entonces vamos a dejarlo para la próxima conferencia. No olviden, queridos hermanos, acabamos de celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción. La bienaventurada Virgen María, decía el Papa, en el primer instante de su concepción fue, por singular privilegio de Dios y en virtud de los méritos de Cristo, preservada inmune de toda mancha de culpa original. El hombre es creado para Dios. El pecado original consiste en que el hombre, al ser concebido, le falta la unión con Dios. María, en cambio, al ser concebida, se vio libre de este lastre.
se encontró en posesión de la amistad divina, en situación de unión con Dios. Con María empieza la nueva creación, en la creación corrompida. Por ello, María dice una relación especial con Cristo. María se encuentra en el centro del mundo y de la historia, porque toda la revelación nos viene de Jesucristo. ¿Bien? La revelación completa viene de Dios. El Padre es el que revela a través del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero la gran revelación es Jesucristo, la persona, el Hijo, la palabra, el Verbo. Entonces, por eso el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento nos hablaba de Jesucristo, nos preparaba a Jesucristo. Y después el Espíritu Santo nos interioriza, nos explica a Jesucristo. Lo que Él dijo, lo que Él es y lo que Él hizo, el Espíritu Santo nos lo va confirmando, nos lo va aclarando. Entonces toda la revelación está en Jesucristo. Y María, la Inmaculada Concepción, está en el centro mismo por ser la madre de Cristo. Tiene una relación única y especial con Él. La Inmaculada te dice que para acoger a Jesús solo hay un camino. A Jesús solo se le puede ofrecer hospitalidad un corazón enteramente puro e inmaculado. Inmaculada. Aspiración de un hijo es una madre perfecta. María es la persona ideal, la que reúne todas las perfecciones. Es la pureza absoluta, la santidad perfecta. En la Inmaculada Dios nos da una madre que colma todas las aspiraciones, aun las que en sueños podemos aspirar. La Inmaculada es una fuera de serie del Espíritu Santo. María es una maravilla en la que lo que hemos descubierto queda muy por debajo de lo que se puede descubrir. Ciertamente nunca llegaremos a comprender, a captar toda la gracia, toda la maravilla de la obra de la creación de Dios en Santa María. María, Madre Inmaculada, la de la santidad perfecta, es para mí el máximo de garantía. Es la garantía perfecta. En ella puedo depositar toda mi confianza. En ella estoy perfectamente asegurado. Constituye un seguro de por vida y universal. Nada cae fuera de él. En María es donde tenemos, ¿ve? Porque ella nos dio a Jesús, por ser la madre de Jesús. María es la guía para Dios. A Dios nadie lo ha visto nunca. María está ya viendo a Dios. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce a Jesús sino la Madre. Es una guía segura porque es inmaculada. No hay en ella error. No hay en ella desviación. No ha habido en ella alianza alguna, aun pasajera o mínima, con una insignificante imperfección siquiera, con el enemigo, con el demonio, con el principal enemigo, el mortal, el que siempre está avivando las enemistades. La Inmaculada es toda ella una firme y sólida repulsa, no digo del pecado, sino de la sombra del pecado. La Inmaculada es la detectora clarividente del pecado. Asociado a ella detestarás el pecado, repelarás el pecado. Nosotros tan débiles ante lo violento de las tentaciones pasionales,
Tener una madre inmaculada es un tesoro nunca lo bastante alabado. Póntela bajo la dirección de María. El camino que ella te señale es un camino recto y seguro para el encuentro con Dios. Acercarse a Santa María Inmaculada, Madre de Dios, identificarse con ella, dejarla que invada nuestro corazón y todo nuestro ser, que ella crea, espere y ame a Dios con nuestro corazón, porque le pertenece. He aquí nuestra meta, el objetivo y destino único y final de nuestra vida. Que estemos en ella como ella está en Dios. Pidámosle a la Santísima Virgen María.